La Comisión de Constitución, en esta ocasión con la presencia del alcalde Luis Castañeda Locio, quien está presentando su testimonio, de acuerdo a las interrogaciones que le está haciendo la presidenta de la comisión, Rosa María Bartra. Nosotros vamos a volver al hemiciclo principal del Congreso porque se continúa con la sesión de la Comisión de Constitución. En estos momentos está haciendo uso de la palabra la presidenta de esta comisión, Úrsula Letona. Estoy mirando a otro extremo, le estoy pidiendo por favor que se refiera a los puntos de agenda y que respete, porque no estamos hablando del cumpleaños de nadie. Estamos trabajando desde las 9 de la mañana. Está usted haciendo muecas. Y usted no ha estado aquí, usted no ha estado aquí todo el día. Sí, he estado acá toda la sesión. Bueno, no lo hemos visto, congresista Lescano, por favor, lo llamo al orden, respete. Por favor, congresista Lescano, ¿puede continuar? Sí, presidente. Es lo que pretendo. Congresista Lescano, por favor. No quiero tener... Están los ministros, congresista Lescano. Sí, por favor, lo invoco a mantener el orden en la sesión como se ha venido desarrollando. ¿Puede usted continuar? Sí, voy a continuar. Pero déjeme hablar porque yo estoy hablando y hay unos que están haciendo muecas. Eso demuestra una falta de respeto y tolerancia al debate parlamentario, al debate democrático. Entonces, presidenta, por favor, más bien ustedes guarden la compostura y, por favor, hay que demostrar que se ha cambiado, ¿no? Congresista Lescano, por favor, continúe. Sí, gracias, presidenta. Me cortan la hilación, entonces yo tengo que volver a prender el motor y a reiniciar la... Congresista Lescano, por favor, ¿puede continuar? Sí, estoy haciendo eso, estoy calentando nuevamente el motor, señor presidente. Entonces, al ministro de Educación y a la ministra de la Mujer, decirle lo siguiente: aquí se va a trabajar sobre los niños y adolescentes para evitar el feminicidio, las violaciones de los derechos de la mujer en casa y la violación de los derechos de los niños en casa. Pero no es suficiente, señora ministra, trabajar en los colegios, darles charlas y todo lo demás, protegerlos dentro del colegio. Es hora de trabajar en las familias, porque los chicos escuchan algo bonito en el colegio, pero en las familias ven pura agresión. Y no hemos visto un trabajo estructurado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer para comenzar a trabajar con las APAFAS y comenzar a decirles a los padres de familia, trabajar con los padres de familia, fundamentalmente que son los agresores, para que, señor primer ministro, no haya violencia en la casa, porque de nada ganamos dando charlas. Yo creo que es hora de trabajar a través de las APAFAS. Y en estos documentos no vemos, pues, medidas concretas. Nosotros le pedimos medidas concretas, más allá de políticas generales, medidas concretas. Y eso, señor, está ausente en este tipo de documentos. Por otro lado, señor presidente, vemos en materia ya de corrupción que ha expuesto el ministro de Justicia, un punto que para nosotros es fundamental. No confiamos mucho, ministro Salvador Heresi, en esta declaración de intereses, porque el papel aguanta todo. Y ponen ahí maravillas y dice que tienen estos cargos, que tienen estos familiares, y eso a veces queda ahí. Primer ministro, cada autoridad que ingresa, cada ministro, cada congresista, cada presidente debía autorizar el levantamiento de su secreto bancario, de su secreto bursátil, para que garantice realmente que va a actuar conforme a ley. Eso sí, de alguna manera, pues eso va a transparentar su función pública y no la declaración de intereses. Eso me parece que podría ser mucho más efectiva a una declaración de intereses, una declaración jurada, más que un levantamiento de secreto bancario, incluso sus familiares, la reserva tributaria y todo lo demás. Eso me parece importante. No hay medidas sobre microcorrupción, primer ministro. La corrupción es grande, pero también hay microcorrupción, que me parece, señor presidente del Consejo de Ministros, que hay que atacarlo también. En el aspecto laboral, al ministro de Trabajo, tenemos 2.7 millones de trabajadores en el sector formal que están trabajando de manera informal. Mire,
2.7 millones en el sector formal, en las empresas formales, que no gozan de derechos laborales. Y respecto a eso, no se está haciendo nada. Bueno, hay otro gran número también en el sector informal que no tiene ningún derecho laboral, pero en el sector formal sí hay una serie de cosas que hay que resolverlas, porque esos trabajadores no tienen derechos completos, incluido el mismo Estado que comienza a desconocer, por ejemplo, a través del régimen CAS, desconoce los derechos laborales de los trabajadores, señor primer ministro. Sería bueno que les den una visión respecto a eso. En el caso del bullying, ministra de la Mujer, ministro de Educación, el bullying cada vez va creciendo y no hay ninguna medida concreta. Hay una ley que se aprobó en este Congreso que lamentablemente no se ha puesto en marcha, no se cumple la ley del bullying. Entonces, si no decimos esto, en los pocos minutos que se nos dan acá, mejor no digamos nada, pues, porque nos dicen, ya apúrese, están tardando mucho, ya qué va a hacer. Entonces, señor, mejor no digamos nada. Entonces, pediría que eso del bullying también se tomen medidas concretas, una ley que obliga, por ejemplo, a darle un boletín al inicio de la matrícula de cada año, ni siquiera el boletín se da, ni siquiera el boletín se da. Entonces, entre otras cosas, señora presidenta, yo me permito hacer esas sugerencias, ¿no? Para que se pueda sacar un conjunto de normas que puedan servirle, sí, al país y que no sea, digamos, un conjunto de decretos legislativos que solamente modernicen, entre comillas, el Estado, sino que le sirva a la gente, que le sirva a la gente. Y finalmente, señor, esto de los jóvenes que no estudian y no trabajan, de 15 a 29 años. ¿Cuántos son en el Perú? Son más de 1 millón, o casi 2 millones de personas. Jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan ni estudian. No tenemos ningún programa. El ministro de Trabajo se ha referido a él. Sería bueno, señor, que pueda haber un trabajo para estas personas que no tienen fuentes de ingreso y que a veces los empujan pues a la comisión de delitos. Entonces, sobre eso sería bueno que también estos decretos legislativos puedan crear algún programa de carácter laboral. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, y lamento que no se haya Lescano. dado el tiempo correspondiente. Congresista Alcorta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. De la Comisión de Constitución. Siempre hay un roto por un descosido acá en el Congreso, siempre, ¿no? Siempre. Rapidísimo. El Premier ha sugerido, el ministro de Economía ha sugerido el tema de la declaración de intereses. Y ha sugerido inclusive a organizaciones de ONGs como Transparencia y Proética. Acá han mandado cuadernillos. A mí me han mandado varios cuadernillos. Pero ¿quién es Proética y quiénes son Transparencia? Una ONG común y corriente, que buscan ser institucionalizadas en el país. No es así, son ONGs. Ustedes, con todo respeto, y sabe que le tengo gran aprecio al Premier, ¿por qué no averiguan quiénes son los que componen Proética y Transparencia? ¿A qué directores han pertenecido? ¿Accionistas de qué empresas son en los últimos 20 años? ¿Directores de qué empresas públicas y privadas? ¿Qué intereses tienen ellos, sus padres, sus familias? Averigüen, van a darse grandes sorpresas. O sea, si ustedes buscan una situación como esa, bien, pero a través del propio Ejecutivo, en forma voluntaria. Yo tengo una página web que describe desde que vine al mundo, con toda la ley, con todas las declaraciones, pero no me tomen como referencia a organizaciones ONG que primero averigüen quiénes son las gente primera y de todo también. Lo segundo es, ¿qué pasa con los penales y grilletes? Cuando me quiero referir al tema de seguridad, ¿qué pasa con penales y grilletes? ¿Desde cuándo no se construye una cárcel? Penales y grilletes. Si no los pueden comprar los presos, por lo menos pues el Estado tendrá que invertir en algo así. Tercero, la muerte civil. Yo presenté el proyecto de ley sobre la muerte civil y en el Congreso la del curul vacía. Pero la muerte civil tenemos que verla todas, porque la persona que ha sido corrupta en el Estado, cualquiera que sea, porque los municipios son también el Estado. Los municipios son también el Estado, todos son el Estado. Entonces, ahí la mayor corrupción, todo se pone en Lima. Pero hay que también abrir el tema regional y hablar con la Contraloría para ver el tema regional. Después, el tema de seguridad y el tema de la violencia, el tema del terrorismo. Hasta ahora nadie puede bajarse el mausoleo de los terroristas. Ya el fiscal dio la orden, el alcalde de Comas no lo puede hacer, pero tenemos un mausoleo ahí. Hay un museo en la Costa Verde que está lo más cuestionado. ¿Qué cosas sabemos de eso? ¿Qué cosas han visto de eso? ¿Por qué no empezamos a actuar? ¿O estamos esperando que se organice toda esta situación? Y vamos a estar como en la época del pasado, que eran ovejeros. A ver, avijeos, ¿qué hacemos?
Eso hay que exponerlo. Y por último, porque no me quiero extender el tema acá, es el tema de las violaciones y el feminicidio, todos los días, ya lo hemos dicho hace un rato, en la mañana, todos los días. Y hablando, nosotros todos conocemos, somos un país que producimos diagnósticos, podemos exportar enlatados de diagnóstico, lo que no tenemos soluciones inmediatas. Esto no se va a solucionar si la Fiscalía y el Poder Judicial no intervienen, porque yo presenté el proyecto de ley sobre la violación, que el texto era única, exclusivamente con consenso del Congreso, con gran dificultad encima, que iban a la cadena perpetua a los violadores hasta menores de 14 años. Yo lo propuse para todos los casos, incluyendo, hice el esfuerzo de hasta la mayoría de 18 años, pero no se puede consensuar todo, será de a pocos. Pero hasta los 14 años van cadena perpetua y el delito no prescribe. Lamentablemente se introdujo acá el tema de la castración, que es inviable, porque considero que es inviable. No es que esté en contra. Yo presenté el proyecto de pena de muerte y lo debatí en el Congreso, y lo debatí con Vallarreta en cuarto poder. Yo lo presenté con todas las leyes, el proyecto de ley. Creo en la pena de muerte para los violadores, no les consideraría absolutamente nada, pero no es viable. Entonces tenemos que aterrizar. Si ese proyecto hubiera sido aprobado, hoy día, si ese proyecto hubiera sido aprobado, yo no lo he interrumpido, si ese proyecto hubiera sido aprobado, hoy día podría ser ley. Y cualquier violación en este momento se iba a cadena perpetua. Y la ley no hubiera prescrito el delito. En esa situación estamos. Pero la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo y su chamba. Si ustedes no coordinan y no trabajan con ellos, por más que la gente critique y la prensa critique, los opinólogos y los analistas critiquen de que con más severas penas no se soluciona el problema, no se va a solucionar con nada. Solo estaremos quejándonos. Pero esto tiene que ver en gran parte la Fiscalía y el Poder Judicial, porque en todos los casos, casi todos, en el 99%, hemos visto a mujeres que han denunciado el maltrato, que han puesto la denuncia 2 y 3 veces, 4 veces y 5 veces, han pedido seguridad, han pedido custodia, han pedido todo, y resulta que no les dan nada. O tenemos casos que liberan, la chiquita de San Juan del Urigancho, el de la bicicleta la secuestró, tenía antecedentes, ya había estado detenido, no pasó nada. Si vemos a una mujer que es arrastrada en Ayacucho, un delucho, le hemos visto todos, y la fiscal mujer encima lo libera, ¿qué cosa hacemos? ¿A quién castigamos? Acá al Congreso no hay que voltear la cara al Congreso, ya que dimos todo lo que teníamos que hacer, pero le corresponde al Ejecutivo con el Congreso, pero el Poder Judicial y la Fiscalía, porque todos voltean. Y así no vamos a solucionar nada. Sin la seguridad, y si ustedes conocen los cerros, en los cerros piden, antes que nada, antes que el agua, piden comisaría. Antes que agua, piden comisaría, piden seguridad. Ese es todo mi aporte, congresista, presidente. Gracias, congresista Alcorta. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Solamente dos temas quiero tratar referidos a la gestión económica y competitividad. Inicialmente en la mañana ya expresé al respecto. Se está buscando en el artículo 2, numeral 2, literal B, rediseñar al Fondo de Promoción a la Inversión Pública FONIPREL y FONIE. Y el señor ministro de Economía nos ha hablado que esto va a dar nacimiento al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Yo sigo todavía un poco confundido respecto a esto, porque es como si nosotros quisiéramos, ya que hemos hablado de fútbol, y quisiéramos fusionar a la U con el Unión Tarapoto. ¿Qué sucede? Que FONIE ha focalizado a 663 distritos en el país. Los mismos que están en el quintil 1 y 2 de pobreza, están en el BRAE, están en el Alto Guayaga, están en zonas de frontera y tienen comunidades nativas. El gobierno nacional interviene en dichas localidades. A diferencia de ello, FONIPREL es un fondo concursable que comprende a todo el país. Entonces la duda que yo tengo es que focalizará tan solo las zonas en pobreza, o es que están buscando comprender a todo el país. ¿Seguirán siendo concursables estos fondos? Eso quisiera que nos haga una precisión para que quede claro, porque la idea es, los dos son importantes. El primero, el FONIE, atiende a zonas en extrema pobreza, como lo hice mención, y FONIPREL es un poco premiar al interés y a la calidad de las autoridades, no solamente de los gobiernos locales, sino también gobiernos regionales, porque ellos, a través de una idea, pueden lograr que se financien hasta 3 estudios de preinversión, y con sus estudios de preinversión pueden lograr que se ejecuten
la inversión a partir del expediente técnico y ejecución de una obra por 2 obras en cada concurso. Entonces sería bueno que se haga la precisión. Y lo otro está referido al artículo 2, numeral 2, literal F, referido a ampliar la vigencia de los beneficios de la ley 27.360 y extender su aplicación a aquellos que realicen actividades acuícolas y de manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre. No se ha mencionado nada al respecto. Me preocupa porque en los medios de información ha salido que han dado marcha atrás al respecto y quisiera que nos aclaren porque es importante también. Nos han hablado que las agroexportaciones están generando un desarrollo en el país. Quisiéramos que nos precisaran si es que se mantiene, porque según esta comunicación nosotros tenemos en agroexportaciones 7.000 millones de dólares en agroexportaciones y que el último año va a crecer el 25.11%. Y respecto a empleos, habla que va a haber una ampliación generada de 4 millones de empleos formales. Entonces quisiéramos saber si es que esto se mantiene en la solicitud de delegaciones facultades o es que han dado marcha atrás como un medio de comunicación lo hace notar. Gracias, presidenta. De nada, congresista Trujillo. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Yo quería opinar sobre 2 o 3 puntos. El primero es el punto del artículo 2 de la propuesta de ley, inciso 4, acápite A. Dice impedir el ingreso y permanencia de servidores de administración pública que hayan sido condenados, etcétera, etcétera. Yo creo que en lo que ha expuesto el ministro de Justicia hay una saludable rectificación cuando no se recurre al expediente de decir de por vida no van a ingresar los condenados por tales y tales delitos. Porque nosotros hemos venido sosteniendo que, por ejemplo, el artículo 139 de la Constitución, en el inciso 22, señala de que el principio del régimen penitenciario tiene como objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación. Entonces, me parece saludable. Y yo creo que habría que ir a fórmulas en las cuales, además de la pena principal al que comete un delito de corrupción, terrorismo, cualquiera sea, se le ponga adicionalmente una inhabilitación o interdicción por un plazo igual o el doble el que ha sido condenado, de tal manera que se mantienen los principios de proporcionalidad, ¿no es cierto? O sea, si alguien ha sido condenado por un delito de corrupción y lo ponen 1 año, es lógico que lo suspendan 2 adicionales para que no pueda trabajar en la administración pública. Pero si a uno lo han condenado a 20, entonces 40 años ya es prácticamente decirle no trabaja nunca más. Creo que es un principio correcto. Y aprovecho también en el tema de la política penitenciaria de la ubicación de los penales. Nosotros en Puno tenemos un problema. Hay 3 penales de peligrosidad como el de Yanamayo, ubicado en la ciudad de Puno, el de la Capilla, ubicado en la ciudad de Juliaca, y Chayapalca, que está entre el límite de Tacna y Puno. Bueno, no está dentro de una ciudad, pero 2 anteriores sí. ¿Y qué ocurre? Siempre se ha tomado la costumbre de mandar a los presos de alta peligrosidad a lugares alejados de Lima y no encuentran otro lugar mejor que mandarlos al altiplano en Puno, ¿no? Como allá se está a 3.800, 4 metros de altura, los mandan como castigo. Pero al hacer eso, no solo infringen y no respetan principios penitenciarios como que los reos deben cumplir sus condenas en lugares cercanos a los lugares de su residencia, sino que nos llevan a delincuencia, porque presos de alta peligrosidad los van a visitar allá, sus amigos familiares no tienen trabajo por allá y se dedican a actividades delictivas. Eso es lo que ocurre. Y también los penales de la Capilla y Yanamayo ya han quedado al interior de las ciudades, tanto de Puno como de Juliaca. Y eso está creando una suerte de protesta en la población para que sean reubicados. Y más bien se está pretendiendo en el caso de la Capilla y Yanamayo ampliar sus instalaciones para que aumenten la cantidad de detenidos y lógicamente los reos que van a ir allá son los de alta peligrosidad, manteniendo ese criterio de que hay que mandarlos a Puno por la altura como zonas de castigo y agravar las penas de ellos. Lo mismo ocurre con Chayapalca, lo que pasa es que en Chayapalca no hay una población circundante al penal. Entonces, en concreto, nosotros pedimos
de que la política penitenciaria respete el principio de que los reos deben cumplir sus condenas en penales cercanos a los lugares habituales de su residencia para no sancionar adicionalmente a los familiares de ellos ni trasladar la peligrosidad. El otro punto, la formalización, que está referido al artículo 2, inciso 2, acápite E de este proyecto, que señala básicamente, digamos, armonizar las actividades de pesca y acuicultura en diferentes modalidades para fortalecer mecanismos de formalización, supervisión y sanción e interdicción. Y se ha mencionado aquí de que en estas actividades, en el caso de la agricultura, hay un 40-50% de trabajo informal, en el caso de la pesca hasta el 80%, y yo agregaría que se han olvidado un tema que en otras oportunidades sí lo han tocado, es el tema de la minería informal. Y siempre se dice que la formalización es porque los empresarios informales no tienen una información, los trámites son costosos o los trámites son muy engorrosos y la solución que se les plantea es que se dictan decretos en los cuales se les dice si en 3 meses no se formalizan, los sancionamos, los cerramos o en el caso de la minería les dinamitamos sus instrumentos. Yo creo que por ahí no está la solución. La solución está en hacer presente el Estado en estas actividades. En la Rinconada, no sé si alguno de los que aquí presentes, varios supongo que conocen, una población en 5.000 metros de altura, una población de 60.000, ahí no hay Estado. Hay un puesto policial de 24 policías que, dada la alta criminalidad, solo se limitan a hacer una oficina de estadísticas de crímenes. Hay una posta médica que solo se dedica a hacer registro de cuántos heridos y muertos hay y de vez en cuando trasladarlos hasta Juliaca. Y hay una alta criminalidad también ahí porque todo el oro, como nadie lo puede comprar, lo compran los informales y para trasladar desde Rinconada a Juliaca, más de 180 kilómetros de recorrido o 140, hay asaltos, robos, etcétera. Lo que tenemos que hacer ahí es que el Estado esté presente. El Estado tiene que poner un buen puesto policial, el Estado tiene que poner buenos centros educativos, buena posta médica, construir una carretera entre Ananea y La Rinconada que son 14 kilómetros y hacer que el Estado compre el oro a través del Banco de la Nación, de alguna entidad del Estado, para evitar de que esa suerte de acopiadores que tengan que contratar a empresas que le brindan seguridad y que lindan con la delincuencia, ¿no? Y aquí tenemos un congresista que conoce bastante bien ese tema y creo que les podría dar mayor información cómo funciona ese mecanismo. Me refiero al congresista Moisés Mamani, ¿no? Que conoce muy bien esta problemática de la minería informal. Lo digo en buen sentido de la palabra, no le estoy haciendo ningún cargo ni insinuando nada perverso, ¿no? Creo, digamos, que eso debería, digamos, para avanzar en la formalización hay que hacer que el Estado esté presente, que el Estado se acerque, que la población sienta que sus tributos no van a ser empleados vanamente, no van a ir a las manos de la corrupción. Creo que es un tema que también tenemos que entender. Y otro tema también es el problema de la diversificación económica. Yo creo que no estamos entrando a ese tema con fuerza. No olvidemos, la actividad extractiva tiene plazos fijos. El oro y el cobre se van a acabar. Ya se han acabado el mercurio en Huancavelica, se han acabado gran parte de los yacimientos mineros en Cerro de Pasco, Tacna y Moquegua. De entre unos 20 y 30 años se va a acabar el cobre. Y si no hemos creado actividades de diversificación económica y si no hemos fortalecido las otras, vamos a tener también otros 2 departamentos con la pobreza y el atraso lamentable que viven en los cuales se les ha acabado. Y cuando se acabe el petróleo, vamos a tener también algunas repercusiones en otros departamentos. Creo que debemos preocuparnos de la diversificación económica. Y para ello, ciertamente hay que ir a una política de planificación, que no significa que planificación es sinónimo de comunismo, ¿no? Sino es sinónimo de trabajar bien en política económica. Gracias. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Pedro Laechea. Muchas gracias, presidenta. Primero, saludar al primer ministro y al equipo de ministros que los acompañan. Y corta en rápido 3 puntos que quisiera tocar.
Definitivamente felicito esa óptica del Ministerio de Educación de irnos por la educación técnica. Suiza y Alemania, 60-70% de sus educandos son técnicos. No son ingenieros, no son abogados. Y es gracioso que Suiza lidere el mundo en innovación, a donde la mayor cantidad de gente es educación técnica. Y el proceso comienza a los 12 años, que leía una carta a la familia de parte del Estado diciendo que entre el Estado, la empresa y el Estado, la empresa y la familia harán de su hijo un éxito. Y es el país que tiene la mayor cantidad de innovadores en el planeta. Esto es muy importante y, sin embargo, quisiera que esto llamar la atención, a ver si podemos trabajar, que la educación técnica es cara, porque se requiere entregar soldadura, se requiere entregar el equipo de soldado, o sea, se requiere mucho equipamiento. Hay una ley actualmente, y sería cosa revisarla, y encantado de verlo con ustedes, en que no se pueden donar terrenos que tienen muchas veces las municipalidades a entidades de este tipo. Había el interés de una entidad en Manchay que iba a haber un doble propósito, no solamente construir el centro técnico, sino dotar de agua a la urbanización, con lo cual iba a ser un aumento de calidad de vida de todo ese distrito de manera violenta. Igualmente en el RIMAC, pero las municipalidades están impedidas de poder ceder esos terrenos o contratar con ellos, porque estas escuelas técnicas estarían dispuestos a tener 30 años de conducción del inmueble y eventualmente una segunda negociación. Y esto es importante porque las mejores escuelas técnicas que tiene el Perú son las que tienen los mejores costos para los educandos. Entonces le pediría que revise un poco, porque hay muchos terrenos que tiene el Ministerio de Educación, y si usted ve la lista de 50.000 colegios que tienen el PRONEC, las manos las tiene llenas. Entonces, en tanto y cuanto hayan entidades serias que califiquen, que puedan tener una calificación, puedan entregarle terrenos que van a ayudar a generar más capacidad en esta intención, que me parece, y lo felicito que así sea. Otro tema que me preocupa es el tema de las pasantías, que se ha hablado acá, y yo sé que este es un tema en el cual en su momento he sido duramente criticado, inclusive deportivamente lo tomo, ¿no? Pero se me ha hecho un poco el gururú de que soy esclavista. Entonces, en cuanto a las pasantías, yo lo que quisiera es un poco de consistencia, y acá, a través suya, Presidente, y con todo aprecio, aceptaría el mote o me retracto, pero siempre y cuando los parlamentarios que así lo han dicho busquen que nos desafiliemos de la OIT, del BID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todas las entidades multilaterales con las cuales el Perú tiene en este momento participación y tratado. Porque dice lo siguiente: nuestro programa de pasantías no ofrece ningún tipo de pago o remuneración. Los pasantes son responsables de todos los gastos asociados a su traslado, manutención y seguro médico. Entonces yo les pediría a los congresistas que han definido las pasantías de este tipo como esclavistas, que hagamos una ponencia, una posición de desafiliarnos, porque la palabra esclavismo es muy serio. Si piensan llevar esta desafiliación, yo encantado firmo la desafiliación. Pero quisiera que haya un poco, como dicen, de coherencia y en todos estos temas, ¿no? Porque es muy fácil decir que una pasantía tiene las condiciones, y quien no acepta que son las condiciones en que todas las multilaterales, sobre todo de trabajo y de derechos humanos, consideran, como repito, nuestro programa de pasantías no ofrece ningún tipo de pago o remuneración. Los pasantes son responsables de todos los gastos asociados a su traslado, seguro y manutención. Entonces, yo estoy listo a que se presenten las mociones de denuncia de esos tratados para salirnos de entidades esclavistas, y los espero a todos, a través suya, Presidente, al representante de Nuevo Perú o Frente Amplio, para desafiliarnos de entidades esclavistas, como la OEA, la CIDH, repito, y todos por no ofrecer ningún tipo de pago por las pasantías, ni siquiera un seguro, ni siquiera ningún tipo de facilidad. Entonces, vamos a desafiliarnos, yo firmo y apoyo. Y finalmente, en cuanto a la diversificación productiva, a través suya, Presidente, de verdad,
honestamente, firmo ahí también. El concepto es fácil trabajar. Hay veces que se mueve el dedo como matador que quiere cambiar de pica a banderilla. Así hacen los matadores cuando quieren cambiar. Pero no es así la diversificación productiva, porque en muchos sectores del Perú ni siquiera estamos en estándares produciendo lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, uno va a valles en Mazamari y están al 15% de la producción de café y al 12% de lo que deberían estar en la producción de cacao. Entonces, primero, hagamos bien lo que debemos hacer. Y no nos asustemos. En cuanto al tema minero, les puedo decir, la energita, que es de donde sale el cobre, sale del centro de la tierra. Y venimos escuchando que Southern se iba a votar desde el año 70. Entonces, lo que confundimos son los 9 años de prospección minera y el yacimiento de energita, que es en lo que se ha formado el Ande peruano, desciende a profundidades que todavía no se sabe porque no se ha hecho prospección. ¿Cuánto mineral va a haber? Dependerá del precio del mineral. No depende que si hay o no hay. La sierra peruana está altamente mineralizada. Santa Bárbara podría seguir produciendo mercurio, sin embargo, ya no es negocio en Huancavelica.